Antes de la caída de cualquier gran ciudad, suele haber una advertencia, una oportunidad para alejarse del borde de la destrucción. Estas advertencias, aunque a menudo ignoradas, son cruciales para entender el destino que aguarda a aquellos que no prestan atención. Hace siglos, Jerusalén no era diferente. Esta ciudad, con sus muros antiguos y su rica historia, estaba destinada a enfrentar un destino trágico. Los profetas, vistos como la voz de la voluntad divina, caminaban entre su gente, sus palabras llenas de urgencia y solemnidad. Eran figuras respetadas, pero también temidas, ya que sus mensajes a menudo traían noticias de juicio y castigo. Pintaban imágenes vívidas de una ciudad en llamas, un templo reducido a escombros y un pueblo esparcido a los vientos. Estas visiones no eran meras metáforas, sino advertencias claras de lo que estaba por venir si no se tomaban medidas. Estas no eran solo palabras de fatalidad, sino un llamado desesperado al arrepentimiento, una súplica por el cambio. Los profetas instaban a la gente a reflexionar sobre sus acciones y a buscar una vida más justa y piadosa. Imagina las calles bulliciosas, el templo sagrado y la vibrante vida dentro de las murallas de la ciudad. Jerusalén era un centro de comercio, cultura y fe, un lugar donde la vida florecía en cada esquina. Sin embargo, sobre esta escena se cernía una nube oscura de juicio inminente, una profecía que hablaba de una ruina inevitable si la gente no prestaba atención a las advertencias. La sombra del destino se alargaba, amenazando con envolver a la ciudad en su totalidad. Los mensajes de los profetas eran claros: aléjate de tus pecados, regresa a tu fe o enfrenta las terribles consecuencias. Era un ultimátum que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Estas advertencias no eran meras amenazas. Estaban arraigadas en un profundo amor por la ciudad y su gente, un deseo de verlos librados de los horrores que se avecinaban. Los profetas no solo predecían el desastre, sino que también ofrecían una vía de escape. Pero a medida que se desarrollaba la historia, se hizo evidente que estas voces proféticas fueron ahogadas por el ruido de la vida cotidiana, sus terribles predicciones ignoradas. La gente, absorta en sus rutinas diarias, no veía la tormenta que se avecinaba. Esto nos lleva al corazón de nuestra historia, una historia de una ciudad condenada, una profecía cumplida y las lecciones que resuenan a través del tiempo. La caída de Jerusalén no solo es un evento histórico, sino también una advertencia eterna para todas las generaciones. Acompáñanos mientras nos adentramos en la trágica caída de Jerusalén, comenzando con las siniestras advertencias que predijeron su destino. Exploraremos las decisiones que llevaron a su destrucción y las voces que intentaron, en vano, cambiar el curso de la historia. Imagínate una ciudad, un centro religioso y cultural, llena de vida y esplendor. Ahora imagínate que esa ciudad está destinada a caer, a ser destruida por completo. Eso fue lo que le sucedió a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, un evento que dejó una cicatriz imborrable en la historia. Lo más impactante es que esta tragedia no fue una sorpresa, estaba profetizada. Décadas antes, los profetas del Antiguo Testamento ya advertían sobre la destrucción de Jerusalén si su pueblo no se arrepentía de sus pecados. Las palabras de los profetas resonaban con la ira divina, describiendo la ciudad en llamas, el templo en ruinas y a sus habitantes dispersos por el mundo. Era una advertencia escalofriante, una llamada al arrepentimiento que lamentablemente fue ignorada. Y así, tal como lo predijeron las Escrituras, Jerusalén cayó ante el ejército romano, marcando el fin de una era y el cumplimiento de una profecía que aún hoy nos deja sin aliento. La destrucción de Jerusalén no fue un simple capricho del destino, sino el resultado directo de la desobediencia a las leyes divinas. Los profetas advertían sobre las consecuencias de la idolatría, la injusticia y la corrupción que se habían apoderado de la ciudad. Hablaban de un juicio inminente, un castigo divino que purificaría a su pueblo y restauraría el orden. Sus palabras, aunque duras, pretendían hacer reaccionar a la gente, hacerles ver el camino hacia la redención. Pero el mensaje no fue escuchado. La élite religiosa y política de Jerusalén, cegada por el poder y la arrogancia, ignoró las advertencias. Continuaron con sus prácticas corruptas, llevando a su pueblo a la ruina. La caída de Jerusalén es un recordatorio de que nadie está por encima de las leyes divinas y que la desobediencia tiene un precio muy alto.
Es un llamado a la reflexión, a vivir con rectitud y a no ignorar las señales que nos envía el universo. Ahora viajemos en el tiempo, 700 años antes de la destrucción de Jerusalén, a un pequeño pueblo llamado Belén. Es aquí donde nos encontramos con una de las profecías más famosas e impactantes de la historia, el nacimiento de Jesús. El profeta Isaías, siglos antes del evento, ya había anunciado la llegada de un Mesías, un Salvador que nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Imagínate la sorpresa de María, una joven humilde de Nazaret, cuando el ángel Gabriel se le apareció para anunciarle que sería la madre del Hijo de Dios. Era algo completamente inaudito. Sin embargo, la profecía se cumplió con la llegada de Jesús, un evento que cambió el rumbo de la historia y que sigue maravillando a millones de personas en todo el mundo. El nacimiento de Jesús no fue un evento ostentoso, lleno de lujos y poder. No. El Mesías nació en un humilde pesebre, en medio de animales y pastores. Esta aparente contradicción, la llegada de un Salvador en un lugar tan humilde, es en realidad una muestra de la grandeza de Dios, que se manifiesta de formas inesperadas. La llegada de Jesús al mundo trajo consigo un mensaje de esperanza, de amor y de redención para toda la humanidad. Su nacimiento, tal como lo predijo Isaías, marcó el inicio de una nueva era, una era de paz y reconciliación. Y es que las profecías bíblicas no solo hablan de destrucción y castigo, sino también de esperanza, de un futuro mejor para la humanidad. Un futuro que se construye con fe, amor y la certeza de que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas. Seguimos con estas profecías bíblicas que, la verdad, te dejan pensando. Imagínate esto, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 64. Ahí, clarito como el agua, se habla de una dispersión del pueblo de Israel. No era un secreto, era una advertencia. Se les dijo que si no seguían el camino correcto, serían esparcidos por todo el mundo. Y bueno, tristemente, la historia nos cuenta cómo esta profecía se cumplió. A lo largo de los siglos, el pueblo judío ha vivido en carne propia la diáspora, la lejanía de su tierra. Desde las invasiones romanas hasta las persecuciones en la Edad Media, han enfrentado momentos muy difíciles. Pero a pesar de todo, su identidad, su cultura, su fe, se ha mantenido viva. Y eso, amigo, es algo realmente admirable. Es impresionante cómo, a pesar de estar esparcidos por los 4 puntos cardinales, nunca perdieron su esencia. Desde España hasta Rusia, desde Marruecos hasta Yemen, las comunidades judías han enriquecido al mundo con su cultura. Y fíjate qué curioso, esta dispersión, aunque dolorosa, también fue una oportunidad. Los judíos se convirtieron en puentes entre culturas, llevando consigo conocimientos y tradiciones a donde quiera que iban. Comerciantes, artistas, científicos. El impacto del pueblo judío en la historia es innegable. Y pensar que todo esto, de alguna manera, estaba profetizado hace siglos. Es un recordatorio de que la historia, a veces, toma caminos inesperados, pero la fuerza de un pueblo, la fe en sus raíces, puede superar cualquier obstáculo. Pero no todo eran malas noticias, amigo. Así como se profetizó la dispersión, también se habló de un regreso. Sí, como lo oyes. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, se menciona el regreso del pueblo judío a su tierra. Imagínate la esperanza que esto habrá significado para un pueblo que durante siglos vivió lejos de su hogar. Y aunque parezca increíble, después de casi 2000 años, esta profecía comenzó a tomar forma en el siglo XX. La creación del Estado de Israel en 1948 marcó un antes y un después en la historia. Después de la tragedia del Holocausto, ver a este pueblo renacer de las cenizas, reconstruir su vida en su tierra ancestral, es algo que realmente te pone la piel de gallina. No fue fácil, claro que no. La construcción de un nuevo país nunca lo es. Conflictos, tensiones, obstáculos que parecían imposibles de superar. Pero a pesar de todo, el sueño de volver a casa se hizo realidad. Y hoy en día, Israel es un país vibrante y lleno de energía,
un centro de innovación y tecnología, un ejemplo de superación. Es como si la historia diera un giro de 180 grados, de la dispersión al regreso, de la tristeza a la esperanza. Esta profecía cumplida nos recuerda que el tiempo, a veces, cura las heridas y que la fe, la perseverancia, pueden lograr lo imposible. Increíble, de verdad. Ahora, vámonos con otra profecía que te vuela la cabeza. ¿Te acuerdas de Babilonia, esa ciudad legendaria, poderosa e imponente? Pues en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 19, se profetizó su caída. Sí, así como lo oyes, se decía que Babilonia, la ciudad que parecía invencible, se convertiría en ruinas. Imagínate la sorpresa de la gente al leer esto. En aquel entonces, Babilonia estaba en la cima de su poderío. Era un imperio gigantesco, con ejércitos invencibles y una ciudad llena de lujos y excesos. Pero el profeta Isaías no se anduvo con rodeos. Advirtió que la arrogancia, la soberbia de Babilonia, la llevarían a su perdición. Y así como lo predijo Isaías, Babilonia cayó. En el año 539 a.C., el rey persa Ciro el Grande conquistó la ciudad, poniendo fin a su dominio. Lo que antes era un símbolo de poderío e imperio, se convirtió en un montón de ruinas, tal como lo anunciaba la profecía. Impresionante. Hoy en día, al visitar las ruinas de Babilonia, uno no puede evitar sentir una vibra especial. Es como si la historia nos susurrara al oído, recordándonos que nada es para siempre, que la grandeza puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. La caída de Babilonia es una lección de humildad, una advertencia de que la soberbia y la arrogancia pueden llevarnos al abismo. Amigo, la cosa se pone intensa. Prepárate para un viaje a través del tiempo y la historia, donde las palabras y los eventos se entrelazan de una manera asombrosa. Imagínate esto. Siglos antes de que naciera Jesús, el rey David, sí, el mismo que venció a Goliat, escribió unas palabras que pondrían la piel de gallina a cualquiera. Este rey, conocido por su valentía y su fe, dejó un legado escrito que aún hoy nos deja perplejos. En el Salmo 22, describe con lujo de detalles un sufrimiento atroz, una tortura inimaginable. Sus palabras son tan vívidas y desgarradoras que es imposible no sentir el dolor que él describe. Lo más impactante es que David no estaba hablando de sí mismo, estaba profetizando la crucifixión de Jesús. Es como si hubiera tenido una visión del futuro, viendo con claridad lo que sucedería siglos después. Hablaba de manos y pies perforados, de burlas y desprecio por parte de la gente. Describía con precisión los tormentos que Jesús sufriría en la cruz, algo que no se había visto en su tiempo. Es increíble cómo estas palabras escritas hace tanto tiempo describen con tanta precisión lo que le sucedió a Jesús. Es como si David hubiera estado presente en ese momento, ¿no crees? Su descripción es tan detallada que parece un testigo ocular. Es como si David hubiera estado presente en ese momento, ¿no crees? Su capacidad para ver y describir estos eventos futuros es verdaderamente asombrosa y nos deja pensando en el poder de la profecía. Pero aquí viene lo más sorprendente. En el mismo Salmo, David también habla de la esperanza que surge del sufrimiento. No solo se enfoca en el dolor, sino que también ve más allá, hacia la luz al final del túnel. Habla de la victoria sobre la muerte, del triunfo del bien sobre el mal. Nos muestra que, a pesar de la oscuridad, siempre hay una promesa de redención y renovación. Y es que la crucifixión de Jesús, aunque brutal e injusta, no fue el final. Fue el comienzo de algo mucho más grande, un acto de amor y sacrificio que cambiaría el mundo para siempre. Fue el preámbulo de algo mucho más grande, de un acto de amor y redención que cambiaría el curso de la historia para siempre. La resurrección de Jesús no solo marcó una nueva era, sino que también nos dio una esperanza eterna, una promesa de vida más allá de la muerte. Ahora, hablemos de cómo se cumplió esta profecía tan impactante. Esta historia no es solo un relato antiguo, sino una conexión profunda entre el pasado y el presente, entre la fe y la historia. Resulta que siglos después de que David escribiera esas palabras, Jesús, el Mesías, fue arrestado, juzgado injustamente y condenado a muerte. Este evento no fue una coincidencia,
sino el cumplimiento de una profecía que había sido escrita mucho tiempo atrás. ¿Y adivina qué? La forma de ejecución fue precisamente la crucifixión, una forma de castigo brutal y humillante, reservada para los peores criminales de la época. Imagínate la escena. Jesús, clavado en una cruz, sufriendo un dolor inimaginable, tal y como lo describió el rey David en sus salmos. Cada clavo, cada espina, cada gota de sangre, todo estaba predicho. La gente lo insultaba, se burlaba de él, incluso los soldados romanos se repartían sus vestiduras. Todo esto había sido profetizado con una precisión asombrosa. Todo, absolutamente todo lo que David había escrito, se estaba cumpliendo al pie de la letra. No solo los eventos principales, sino también los detalles más pequeños y específicos. Es imposible no quedar impactado por la precisión de esta profecía. La exactitud con la que se cumplieron estos eventos es algo que deja a cualquiera sin palabras. Es una prueba irrefutable de que la Biblia no es un libro cualquiera, sino un libro inspirado por Dios. Un libro que trasciende el tiempo y el espacio. Un libro que nos habla a través de los siglos. Y es que la historia de la crucifixión de Jesús no es una simple historia de sufrimiento y muerte. Es una historia que va más allá de lo humano, que toca lo divino. Es una historia de amor, de sacrificio y de esperanza. Un amor tan grande que desafía toda comprensión humana. Un sacrificio que cambió el curso de la historia. Es la historia de un Dios que amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo para salvarnos. Increíble. Un acto de amor supremo que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la fe y la redención. A ver, la cosa se pone aún más interesante. Resulta que la historia no termina con la muerte de Jesús en la cruz. Para nada. El rey David, en su sabiduría divina, también profetizó la resurrección de Jesús. Sí, así como lo oyes. En el Salmo 16 David escribe: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Estas palabras, mi querido amigo, son una clara referencia a la resurrección de Jesús. David sabía por inspiración divina que la muerte no tendría la última palabra. ¿Te imaginas la sorpresa de los discípulos al descubrir la tumba vacía? Fue un momento épico. Jesús, el Hijo de Dios, había vencido a la muerte, tal y como lo había profetizado David. Increíble pero cierto. Y es que la resurrección de Jesús no es solo un evento histórico importante, es la base de la fe cristiana. Es la prueba irrefutable del poder de Dios sobre la muerte. Es la promesa de vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Una locura. La resurrección de Jesús no fue un evento aislado. No. Después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Imagínate la cara de los pobres. Habían visto a su maestro morir en la cruz y ahora lo tenían frente a ellos, lleno de vida y gloria. Un shock total. Lo más increíble es que Jesús no solo se apareció a sus discípulos, sino que también lo hizo a más de 500 personas al mismo tiempo. 500 testigos. Es imposible negar una evidencia tan contundente. La resurrección de Jesús es un hecho histórico innegable. Y es que la resurrección de Jesús lo cambia todo. Nos da la certeza de que la muerte no es el final, que hay vida después de la tumba, que la victoria sobre el pecado y la muerte ya está ganada. Una esperanza increíble para la humanidad. La próxima vez que te sientas triste, desanimado o sin esperanza, recuerda la historia de la resurrección de Jesús. Él venció a la muerte para que nosotros podamos tener vida eterna. Increíble pero cierto. Bueno, mi querido amigo, espero que hayas disfrutado de este viaje a través de las profecías bíblicas. Hemos visto cómo la Biblia, a pesar de haber sido escrita hace miles de años, contiene profecías que se han cumplido con una precisión asombrosa. Desde la destrucción de Jerusalén hasta la resurrección de Jesús, cada profecía nos habla del poder de Dios, de su amor por la humanidad y de su plan perfecto para nuestras vidas. Es increíble cómo un libro tan antiguo puede ser tan relevante en la actualidad. No te olvides de suscribirte al canal y darle like al video si te ha gustado. Y déjame tus comentarios. Me encantaría saber qué otras profecías bíblicas te gustaría que exploráramos juntos. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos las maravillas de las Escrituras. Un abrazo.